Buenas noches. Qué rico estar acá compartiendo la bendita palabra de Dios. Pero también es rico saber que hoy ya terminamos otro libro y ya hemos hecho o hemos estudiado de toda la Biblia 27 libros. Este capítulo nos lleva al final de una época muy importante en la historia de Israel. Relata los últimos sucesos de la vida del caudillo, del gran caudillo que era Moisés ante la nación, y también son la conclusión de la aserción o la parte que los hebreos o los judíos se llaman el canon, que es la Torá o la ley mosaica. Nosotros lo conocemos como la porción en la Biblia, el Pentateuco, de los 5 libros. Esta introducción incluía que toda la nación necesitaba saber desde Génesis hasta el Deuteronomio toda la ley o toda la escritura para vivir bien, para ser bendecido en la tierra. Hoy a muchos no le importa la palabra de Dios. Muchos la ven como un amuleto, pero no la ven como algo que lo redarguye a uno para vivir para Cristo. La palabra es eso, nos ayuda a que usted y yo podamos vivir de manera que atraemos a Dios. Pero Moisés fue un siervo y muchos le molesta esa palabra, siervo. No me llames así, llámame apóstol, llámame profeta, llámame hermano. Pero Moisés fue siervo. Y en estas porciones que vamos a estudiar esta noche, vamos a mirar lo que hizo Moisés en los últimos momentos y cómo comenzó el nuevo líder. Pero yo quería colocar un título diferente, pero mejor puse ese título: Moisés, siervo de Dios. Y los invito a que vayamos a Deuteronomio capítulo 32 y vamos del versículo 48 hasta terminar. Pero antes de eso, oremos. Padre Celestial, gracias por permitirnos haber estudiado otra porción de tu Biblia, un libro más. Por favor, que no se quede en conocimiento, que nosotros lo pongamos por obra y que miremos cómo estamos ante ti. Que esta enseñanza sea para nosotros de edificación. Por favor, Señor, ayúdanos que saquemos lo mejor posible de aquello, de esta porción. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Vamos a leer del capítulo 32, del 48 al 52, ¿sí? Pero, y después del 33 vamos a leer otros poquitico, pues yo voy diciendo a medida que vamos estudiando, pero vamos con el 48, yo digo Giovanni. Deuteronomio 32, versículo 48. Y habló Jehová a Moisés aquel mismo día diciendo:
sube a este monte de Abarim, al monte Nebo, situado en la tierra de Moab, que está frente a Jericó, y mira la tierra de Canaán, que yo doy por heredad a los hijos de Israel, y muere en el monte al cual subes, y sé unido a tu pueblo, así como murió Aarón, tu hermano, en el monte Hor, y fue unido a su pueblo. Por cuanto pecasteis contra mí en medio de los hijos de Israel, en las aguas de Meriba, de Cades, en el desierto de Sin, porque no me santificasteis en medio de los hijos de Israel. Verás, por tanto, delante de ti la tierra, mas no entrarás allá, a la tierra que doy a los hijos de Israel. Mire que en estos versículos vemos el último mandato de Dios para Moisés. El monte Nebón era el más alto de toda la cordillera y ahí se veía toda la extensión de la tierra prometida. Allí fue donde Dios le dijo a él y le prometió a Moisés en esta porción que él moriría. Pero aún Dios en su bondad le permitiría ver la tierra prometida. Capítulo y versículo 52. Él antes de morir iba a mirar la tierra prometida. La razón por la disciplina se registra en número 20. Moisés fue un buen siervo, pero mire que al que más se le da, más se le manda. La razón por la disciplina que Dios le puso para que no entrara a la tierra prometida se halla en número 20, del 1 al 13. Dios había ordenado a Moisés a orar a la roca para obtener el agua, porque el pueblo se estaba quejando de él y de Aarón. Pero Moisés desobedeció a Dios y golpeó la roca 2 veces. En lugar de orarle. Eso lo vemos en el número 20, 11. Por sugerir o por mirar su arrogancia de Moisés y Aarón, Dios le prohibió. Mire que Dios no le había dicho que le pegara a la pierna, sino que la orara. Pero mire que también había un motivo de arrogancia de Moisés, porque un acto de incredulidad, porque Dios le había dado una orden muy clara, pero Moisés perdió su derecho porque él le pegó a la pierna, pero también mostró un poco de su gloria, porque no le hizo entender que él y Aarón habían hecho brotar agua y no había sido Dios. Por eso Dios lo corrigió por no entrar a la tierra prometida. Y uno puede decir, Señor, fue muy severo esa corrección. Cuando uno está en lugar de liderazgo, Dios le demanda y Él no permite que usted tenga errores o pecados. Ahí va a haber consecuencias. Y eso me dejó pensando. A veces hago las cosas como yo quiero, no como Dios me manda. Aquí solo quedaban 2 cosas que tenía que hacer Moisés. Primero, él tenía que bendecir la tribu de Israel y contemplar la tierra prometida. Ambas cosas pasaron. Mire que en los versículos del capítulo 33, todo el 33, él comienza alabando a Dios para bendecir a la tribu. Esta es la bendición con la cual Moisés habló a los hijos de Israel.
Y empezó a decir él cómo había pasado todo, como ese pastor amoroso Moisés quiso bendecir a las tribus. Esta bendición a Israel fue el regalo apropiado de Moisés para el pueblo, quien tanto amó y que tanto sirvió por 40 años. Él primero alabó a Dios, comenzando a escribir lo que había pasado en el monte Sinaí, cuando también el pueblo fue por la tierra, hacia la tierra prometida, Egipto, a la tierra prometida. Ese fue un evento muy fuerte y muy importante. Y él está reconociendo el amor de Dios por su pueblo en esos versículos. Y del versículo 6 al 25 empieza a bendecir las tribus. Todas las tribus fueron bendecidas. Todas esas bendiciones fueron sobre la fidelidad de Dios, el cuidado de su pueblo y mostrando las circunstancias que iba a ser. A cada tribu fue muy amplio en bendecirlo. Y mire quién lo está bendiciendo, el líder. Uno puede decir el papá espiritual o el que estuvo ahí con ellos. Las bendiciones de un líder espiritual valen, ahí está diciendo. Y yo me dejo pensando, usted como hijo de Dios bendice o maldice a sus hijos. Usted cuando le dice a su hijo mucho burro, déjame, no lo está bendiciendo. Y mire que esas bendiciones, cuando usted la lean, va a ver la generosidad de ese pastor Moisés. Él sabía las necesidades, conocía a su gente. Pero aquí en el capítulo 34, la muerte de Moisés. Vamos al versículo 1 al 8 y lo leemos, por favor. Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí y la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Y le dijo Jehová: esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré, te he prometido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y lo enterró en el valle en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días, y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Mire que la muerte de Moisés es importante. Es obvio que este capítulo no lo escribió él. Muchos intérpretes dicen que fue escrito por Josué poco después de su muerte. Pero mire que aquí en el versículo 1, el cumplimiento del mandato. Por fin Moisés pudo obedecer las instrucciones de Dios a subir al monte y ver. Un hombre de 120 años subió al monte. Era empinado, muy empinado.
dicen los que saben, como 3 veces el Monserrate, y en esa época no había teleférico, pero subió. Él subió, no sé, no lo dice cómo subió, pero subió. Me imagino que Moisés, cuando iba subiendo, su emoción lo invadió todo el cuerpo. Cumplió el propósito. Él pudo subir. Y me imagino que fue una emoción de dobles sentimientos. Felicidad porque iba a ver la tierra prometida. Tristeza porque ya no iba a estar más con el pueblo que él tanto amaba. Reconocer que había 2 finales o 2 fines para subir al monte. Ambos se cumplieron. Una vez Dios le aseguró que él estaba allá. Dios le aseguró que el parto se iba a cumplir, el parto que él le había hecho a los patriarcas. Su muerte sucedió inmediatamente después de que él subió a la tierra, al monte. Aparentemente, Dios lo sepultó en un lugar que nadie tenía que saber. Muchos dicen que fue porque no quería que él fuera un objeto de idolatría. Los muertos están. Sí, no ponga a idolatrar a un muerto. Eso es lo que uno puede aprender sobre la muerte de Israel, de Moisés. Israel era muy idólatras. Como era costumbre, el pueblo tuvo que tener 30 días de luto. Y Moisés ya estaba en la presencia de Dios. Y Josué fue instalado. Pero mire que en los versículos 9, y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría. El cumplimiento de las promesas en el capítulo 31, cuando dijo, usted va a ser el sucesor, ya llegó. Y Josué recibió una porción especial del Espíritu Santo para gobernar al pueblo. Desde ese momento la nación comenzó a obedecer a Josué como lo hacía con Moisés. ¡Wow! Y mire que es algo importante que usted tiene que y yo tenemos que aprender. Josué fue lleno de ¿qué? De sabiduría del Espíritu. Quiere decir que cuando usted tenga liderazgo o una función, tiene que buscar la llenura del Espíritu Santo para ejercer la labor. Nos estamos preocupando para buscar la llenura. Ya sabemos que el Espíritu Santo está en nosotros, pero usted y yo buscamos rebosar del Espíritu Santo. El Espíritu Santo capacitó para que Josué gobernara y fue algo importante. Pero mire que en el versículo 10 al 12, quiero que lo leamos, es el elogio a Moisés. Que nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos los siervos y a toda su tierra. Y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Mire que tan lindo que este libro termina con unas palabras para el hombre que protagonizó una gran historia en Israel. El Pentateuco terminó con elogio a un siervo y se le recuerda como un profeta que nunca, una clase de profeta que nunca va a estar.
como un hacedor de milagros que no va a aparecer más. Todo estaba listo. Por medio de las instrucciones de Moisés, él ya había guiado a su pueblo, había hecho o había sido un buen instrumento de Dios. El pueblo había sido preparado para cruzar la frontera, para gozar las bendiciones de la heredad. Moisés había hecho bien su trabajo. Le costó, sí, pero Moisés fue un buen líder. Y él no fue exento de que lo criticaran. No fue exento que lo calumniaran, que lo rechazaran, que se fueran en contra de él. Él fue un buen instrumento de Dios. Y me dejó pensando a mí, ¿será que somos un buen instrumento de Dios? Que no nos importa el rechazo, pero que vamos a hacer bien su tarea. Todo iría bien a la nación si tenían en cuenta las instrucciones de Moisés. Dios cumplió su pacto incondicional con su pueblo, pero el disfrute de las bendiciones dependía de la obediencia de su pueblo. Moisés no pudo cambiar a Israel, ni él lo iba a cambiar, pero él hizo lo que le demandaba: enseñar, instruir. Usted como papá o como mamá, eso es lo que le demanda a Dios. Como líder, diga la palabra que no es tuya, es de Dios. Diga la demanda, aunque lo calumnien, aunque se vayan en contra de usted, haga lo que Moisés hizo. Sea buen siervo. Si el Señor viniera, si el Señor no viniera en este momento por nosotros en el rapto y todos nosotros muriéramos, ¿cómo nos recordarían? ¿Cómo nos recordarían la gente? ¿Cómo los recordarían a ustedes sus hijos? ¿Qué características suyas se elogiarían en su sepelio? ¿Qué es que no hay de pronto algo que lo vayan a elogiar a usted cuando usted esté en ese lugar? Prepárese, porque si nuestro Señor no viene ahorita y se demora, usted y yo vamos a morir. Y eso es lo que me impartió de la muerte de Moisés. Y murió allí Moisés, el siervo de Jehová. Esa parte me cuestionó harto, y es el epitafio de Moisés, aunque en realidad no tuvo epitafio. ¿Por qué? Porque no tuvo entierro, no se sabe, no hubo lápida, ¿cierto? Pero si fuera, fue simple. Moisés, el siervo de Dios. Moisés no fue Moisés el príncipe de Egipto. Moisés no fue Moisés el asesino de un Egipto. Moisés no fue Moisés el pastor de un desierto. Moisés no fue el vocero de unas naciones, de la nación de Dios. Moisés no fue el hacedor de milagros que Dios usó, milagros que ningún hombre ha hecho. Moisés no fue el profeta de Dios. Moisés no fue el hombre que vio a Dios cara a cara en el epitafio, recuérdenlo así, no. El título fue muy simple:
Moisés, el siervo de Dios. Mire, Moisés fue un instrumento de Dios. Muy grande. Dios hizo cosas por Moisés impresionantes. Moisés fue un buen instrumento, pero Moisés fue el siervo de Dios. A ese siervo de Dios se le prohibió entrar a Canaán, a la tierra prometida. E incluso se le condenó a morir fuera de la tierra prometida. Pero allí, así, era el siervo de Dios. ¿Por qué muchos hijos de Dios no se contentan con la palabra soy siervo de Dios? A veces buscan lugares, a veces buscan un reconocimiento de un título, si a la final somos siervos de Dios. Esto debía ser lo suficiente para nosotros los creyentes. Se dice a menudo que es muy humilde decir soy siervo de Dios, pero es más difícil vivirlo realmente. Muchos quieren ser el pastor de Dios, el ungido de Dios, el profeta de Dios, pero no quieren ser el siervo. Y muchos dicen, no es más fácil ser siervo de Dios. No, es difícil. El siervo de Dios ve la felicidad en toda su vida. Ve cuando el maestro es glorificado por lo que él hace y él se satisface. El siervo de Dios ve que la gente no lo ve a él, sino ve a su Señor haciendo las cosas a través de él. En pocas palabras, ven al Señor y no ven al burrito. Cuando el burrito está fuera del Señor, sigue siendo burrito. Y me cuestionó mucho y me llevó a la parábola de los talentos. Mateo 25, 21. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de su Señor. Moisés falló como todos nosotros, pero fue un buen siervo de Dios. Deuteronomio me enseñó muchas cosas, pero lo que yo quiero que usted y yo aprendamos es: ¿usted es siervo de Dios? ¿Qué tarea Dios te ha dejado como hijo? ¿Cuál es la función que Dios te ha dejado? Mire, estudiamos Deuteronomio y miramos la función y la tarea de Moisés, que él, sin cansarse, él decía otra vez y otra vez y otra vez a su pueblo: no tenga idolatría, apártese, mire, no se cansó, hizo bien su trabajo. Usted como hijo de Dios ya se cansó con sus hijos. Ya usted ya no es un estorbo para sus hijos. Ya usted lo aplaude para que él diga: tengo el mejor papá. Muchos no quisieron a Moisés porque era un siervo de Dios y él pagó el precio. ¿Usted es siervo de Dios? ¿Está pagando el precio? ¿Cuál es el precio? Rechazo. Cuando usted hace las cosas para Dios, la gente lo va a rechazar, le va a decirle loco.
Y eso duele. Y más si son los seres queridos, también te duele. Pero usted tiene todo, porque tiene a Cristo. Moisés fue un buen ejemplo. Y me dejó muchas enseñanzas de este libro. Pero al final de las bendiciones que Moisés puso a las tribus, de la última tarea que él hizo, el cumplimiento, fue y subió al monte, observó, y Dios se glorificó en él. Dios está glorificando en lo que usted está haciendo. Dios está glorificando en su trabajo, en su estudio. ¿Usted glorifica a Dios en todo? ¿O usted es uno que dice, ahí mejor, ahí yo hago las cosas? Pero ser siervo de Dios es renunciar a sus derechos. Usted está renunciando a su derecho y decir, soy siervo de Dios. Recuerden la palabra siervo, esclavo. Mande, Señor, aquí estoy. Mande que yo hago lo que tú hagas, lo que tú mandas. ¿Usted es de esos? ¿O a usted le gustan los títulos? Usted y yo somos iguales. A mí Dios me puso aquí, y créame, como Dios le mandó a Moisés, a los líderes nos demanda más. A nosotros no nos podemos equivocar, no podemos, bueno, usted venga más te le mando, porque al que más se ama se demanda. Moisés hizo el trabajo bien, a veces falló, pecó como todos nosotros, pero fue el siervo de Dios. ¿Usted quién es? ¿Usted qué es para Dios? Padre Celestial, gracias por permitirnos haber estudiado este